Vivi, ¿no? Sí. Te iba a decir que estamos todos los sábados ayudando a los chicos de la calle. ¿Te gustaría venir? ¿El sábado a qué hora? ¿Cuál es tu mayor sueño? Cumplir los sueños de Dios. Amor, no puedes ir a trabajar así. Tenés dos opciones. Pastilla y esperás, o una inyección y mañana estás trabajando. Alejandro tiene gangrena gaseosa. Es una bacteria que avanza muy rápido con un solo objetivo: llegar al corazón. Está subiendo la espalda. ¿Lo llevamos al quirófano? No, no tenemos tiempo. Agárrenlo. Su vida se debate en las próximas horas. Cuando era más chico y lo vi hablar por primera vez a tanta gente e inspirarla, me prometí hacer lo mismo que usted hacía: servir a Dios. Vos no te vas a morir, hijo. Dios no se va a perder a alguien como vos. Alguien que quiera servirlo. En las últimas horas logramos detener la bacteria. Estamos contentos. ¿Hay algo más, doctor? Sus músculos están muertos. No va a volver a caminar. Vamos a salir adelante. Nuestros hijos van a contar de esto. Estas muletas van a ser tus mejores amigas por el resto de tu vida. No vas a volver a caminar. Sacamos los músculos de tu pierna. Ver a Dios, hay que creer más allá de lo posible. Hoy no es el día para rendirse. Y recuerdo hasta hoy estas palabras: si crees, verás la gloria de Dios. Suelta tus muletas y camina, me dijo el Señor. Tremenda historia acabamos de ver, es una historia real, es la historia del pastor Alejandro Espínola. Lo vamos a tener aquí en este programa, en Scroll, así que le recomiendo que no cambie de canal, que se quede atento porque esta historia va a alentarle, va a motivar su fe. ¿Cómo estás, Vicky? Muy bien, muy conmovida con lo que acabamos de ver. La verdad que sí. Uno se pregunta, ¿es esto posible? Y con Dios realmente uno ve que las cosas son posibles. Así que estoy muy expectante a escuchar, a profundizar sobre este testimonio. Y le decimos a usted que está atravesando tal vez una situación difícil, una situación terminal, tal vez no tan extrema como la que acabamos de ver, pero tal vez esté con luchas, con situaciones en su vida que aparentemente parecen irreversibles. Que se anime a pedir un milagro, que se anime a creer en Dios. Al que cree todo le es posible. Así si es. crees, verás la gloria de Dios, nos decía este book trailer que estábamos ofreciendo y compartiendo con usted. Así que usted en esta transmisión nos encuentra en YouTube y también tenemos nuestras redes sociales donde puede dejarnos su pedido de oración. No hay nada que Dios no pueda hacer. Hoy vamos a tener un programa de oración, un programa donde queremos que usted se anime, se aliente a creer en Dios. Esta, como le decía, es una historia real y tantos milagros vemos también en la Biblia. Sí. Tal vez el más oportuno hubiese sido considerar alguna historia en donde Jesús hace poner en pie a un paralítico. Pero sin embargo hoy tenemos otra historia que queríamos introducir este programa, porque este programa tiene que ver con
con un ciego. Ciegos es. con ojos abiertos le hemos puesto al tema del día de hoy, ahí lo tenemos en pantalla, ciegos con los ojos abiertos. Y bueno, tiene como protagonista en esta situación a un ciego. Jesús se encuentra con un ciego. Y digo se encuentra porque hay algunos milagros en donde las personas iban en busca de ese Jesús que hacía los milagros, como ser, Exacto. por ejemplo, la mujer que tocó el manto, bueno, aquellos dos ciegos que empezaron, Jesús, hijo de David, ten misericordia. Bueno, Claro. le aclamaban, le llamaban, le buscaban. Sin embargo, este ciego del cual vamos a mencionar ahora, Jesús lo encuentra. Jesús lo encuentra y estaba acompañado de sus discípulos y le preguntan los discípulos. ¿Querés leerlo? Exactamente. Veo que estás preparada, dale. Este texto del que estamos hablando lo encontramos en la Biblia, en el libro de San Juan, capítulo 9. Jesús sana a un ciego de nacimiento. Esta persona nunca vio. Entonces, como decíamos recién, al pasar Jesús, dice el versículo 1, vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras que él me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy de este mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ven al Siloé y lávate, y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. No sé, hasta ahí. Vamos a leer hasta ahí. Bien. Qué tremendo. Acaba de recibir un milagro tremendo en su vida. ¿Eh? Ahora, cuando le preguntan acerca del autor de ese milagro, ¿Quién? Él dice, no sé, se llama Jesús. Tremendo, ¿no? Porque, a ver, seamos honestos. ¿Quién es Jesús para nosotros? ¿Quién es Jesús para nosotros? Es una buena pregunta que podríamos hacernos. ¿Es Jesús el autor de un milagro? Para el ciego, evidentemente, Jesús era quien protagonizó un evento en su vida significativo. Era ciego de nacimiento. Nosotros no podemos dimensionar lo que significa recibir la vista o una persona que ha sido ciego de nacimiento. No lo podemos dimensionar, ¿no? Pero es un evento. ¿Qué es Jesús? Es un evento, es una persona que aparentemente poco conocía, sabía que se llamaba Jesús. ¿Quién es Jesús para usted? Es una buena pregunta que usted podría hacerse. Jesús encuentra a este ciego y le dice qué milagro esperaba. Él le hace ver, recibe un milagro que iba a modificar toda su vida. Lo curioso fue que algunos decían, es él, y él decía, dice, este ciego. Vos sabés que el relato sigue, no lo vamos a leer todo, pero sí vamos a leer la última parte, que finalmente es cuando Jesús se encuentra nuevamente con él. El relato sigue, algunos inclusive se negaban a creer que este hombre había sido ciego. Si usted continúa este relato que Vicky nos mencionaba en el libro de San Juan, capítulo 9, dice que, claro, después empezaron a querer la gente curiosear, a ver qué había pasado. Todos sabían que era un ciego que se sentaba a mendigar. Todos sabían. No. Pero ¿qué pasa? Algunos decían, no, él no es. Es parecido, pero no debe ser él, porque el otro era ciego y este ve. Y él decía, soy yo. Sí, soy yo nací ciego. Soy yo. Esa persona... Él tenía en claro lo que le había sucedido. Claro, ¿y cómo no? El tema es que inclusive hicieron venir a los padres para preguntarles. Claro, era todo imagínate el revuelo que habrá producido ese milagro. Claro.
Ahora, lo curioso es que no solamente Jesús se queda en esa instancia de darle la vista física. Él era ciego, comienza a ver. Jesús va nuevamente porque este hombre, ¿sabes qué? Hasta lo expulsan de la sinagoga, de la iglesia. Imagínate, por recibir un milagro te expulsan de la iglesia. Tremendo. Suena algo ilógico. Bueno, lo expulsan de la sinagoga. Jesús va al encuentro nuevamente, pero ahora ya para ir más profundo. Este hombre que había recibido la vista de manera física tenía que comprender quién era Jesús. Jesús no era su Señor. Jesús era apenas un conocido y quien le había devuelto la vista. Pero ahora Jesús estaba interesado en darse a conocer, venía a revelarse a su vida, venía a quitarle un velo, una ceguera que era espiritual, Exacto. mucho más profunda que el nivel físico. Porque si hay tema grave realmente, es ser ciego espiritualmente. No poder tener la revelación de un Dios, de un Cristo que viene a sanarnos, pero también viene a salvarnos. Esa es otra instancia. Dios puede sanar tu vida. Tal vez vos fuiste depositario de un milagro. Algunos me cuentan que fueron depositarios de milagros en campañas, en cruzadas o en el templo. Pero a veces esas mismas personas que reciben ese milagro, al tiempo yo me las encuentro. ¿Y estás yendo a la iglesia? No. Como si todo lo que Jesús hubiese representado para sus vidas es esa persona que hizo el milagro. Claro. Y no su Salvador. Exactamente. Y contanos qué sigue sucediendo. Bueno, en el final del capítulo 9 habla de la ceguera espiritual. Sí. Donde oyó Jesús, en el versículo 35, oyó Jesús que le habían expulsado, esto que hablábamos recién, y hallándole les dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Buena pregunta para hacernos, ¿eh? ¿Creemos en el Hijo de Dios? Y respondió él y le dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él le dijo, creo, Señor, y le adoro. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Tremendo. Le creyó y le adoró. Eso es lo que sucede cuando uno tiene esta experiencia con Dios. No se queda simplemente en el milagro que recibió, le adoró. Así que bueno, esta va a ser su experiencia. Seguramente Dios ya está interviniendo. Ajá. Y queremos saber de usted, queremos que se comunique y para eso está Camila, que nos va a ayudar también con una encuesta que nos ayuda a pensar, a reposicionarnos. O bueno, veremos qué tiene para el día de hoy. ¿Cómo estás, Cami? Hola Mari, hola Vicky y hola a toda la audiencia de Canal Luz. ¿Qué tema del día de hoy? La verdad que nos hace reflexionar. Siento que la mayoría ha venido por un milagro. Yo por lo menos vengo de que tengo uso de razón a la iglesia, pero yo tuve mi encuentro personal con el Señor gracias a un milagro que hizo porque yo tenía ansiedad. Ajá. Padecía de ansiedad, no podía estar en comunión con gente. Me acuerdo que estaba en cuarto año de secundaria y me escapaba del salón porque no podía estar con mis compañeros y Dios me libertó, Dios me sanó. Y gracias a eso yo tuve mi encuentro personal con el Señor. Y siento que a partir de eso trajimos esta pregunta para hacerla a la audiencia, que la vamos a estar dejando en Instagram. Cuestión de que usted nos pueda estar escribiendo ahí, como dijo Mari, que invitaba al principio. Usted puede dejar su pedido de oración, vamos a estar orando, vamos a estar contestando. Bueno, nuestro Instagram es @scroll.oc. Y la pregunta es, ¿recibiste algún milagro de parte de Dios en tu vida? Contanos. Lo vamos a estar leyendo y vamos a estar orando por vos. Así es, claro que sí, vamos a estar, como decías, vamos a estar respondiendo. Y pensando en lo que estabas diciendo, creo que todos nos acercamos a Dios por alguna necesidad, Exacto, por un milagro, ¿no? Pero creo que también es importante, una vez que sucede ese milagro, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con tu relación con Dios? ¿Qué pasa con tu comunión con Dios? ¿Qué pasa con Dios? ¿Es tu Salvador? Bueno, de esto vamos a estar hablando. Usted
hágale caso a Camila, no deje de participar, por favor, nos gusta mucho encontrarnos con su mensaje, la verdad es esa, nos gusta mucho porque estamos conociendo a mucha gente, muchos nos escriben por privado, nos cuentan si les gusta el programa, cuáles son los temas que más le interesan, usted puede hacerlo. La consigna que hoy nos trajo Cami es muy interesante porque nos invita también, invitamos a los televidentes a contar su testimonio, qué milagro Dios hizo en su vida, y también para pedir oración, porque quizás muchos están pidiendo, esperando ese milagro, y por supuesto que Canal Luz tiene un equipo de intercesores, gente que ora por ese milagro, pero también nos invita a justamente participar dando gracias a Dios y también pidiendo oración. Así que le invitamos a hacerlo. También tiene YouTube, no se olvide YouTube, que estamos transmitiendo en este momento. A través de los comentarios nos pueden estar dejando también su pedido de oración, su necesidad, y de paso compartir el programa para tal vez algún amigo, algún familiar que necesita escuchar la palabra que hoy vamos a compartir, que viene un pastor invitado también, ¿no? Así es, el pastor Alejandro Espínola. Y tiene un dedito que hace así. Bueno, también puede darle así. Es este no. Este no. Este no, no. Bueno, ¿vamos a jugar? Vamos a jugar, dale. Bueno, y ahora sí llegó la parte más divertida de este programa, donde vamos a jugar. Y para eso hemos invitado a algunos amigos muy jóvenes en el panel de hoy que se van a animar a scrollear con nosotros. Vamos a comenzar por Cata. ¿Cómo estás, Cata? Hola, Vicky. ¿Todo bien? Muy bien, gracias a Dios. Cata tiene 15 años, está cursando el secundario y sus hobbies son mirar películas y series, tomar mate y escuchar música. Sí. ¿Alguna peli, serie que vos decís, esta es la mejor que vi? Es que son todas muy buenas. Me gustan mucho las películas o series de comedia. También últimamente estuve viendo novelas argentinas. Eso es lo que podría decir, pero una en puntual, específico, no podría No, porque son muchas. Son todas muy buenas. Perfecto. ¿Y las redes sociales cómo te llevas? Bien, paso bastante tiempo. ¿Cuánto es el promedio que pasa Cata en las redes sociales? Bueno, mejor no lo decimos. No. Bien, ¿y qué cosa de la vida cotidiana te estresa un montón, por ejemplo? El orden, mis hermanos. También convivo con 2 hermanos varones. El orden, mis hermanos, los ruidos, cualquier cosa. Bien, un montón de cosas. Sí. No te estreses demasiado. Sí. Bien, seguimos. Está José María Pérez con nosotros. Él también tiene, acá estamos, 16 años, está cursando el secundario y le gusta jugar al fútbol, compartir con amigos, andar en bicicleta y leer. Uno lo ve a José María así con esa tranquilidad, esa cara de seriedad que porta su rostro, pero ¿cómo sos en el fútbol, en la competencia? ¿Podemos ver un José María que se transforma? Sí, la mayoría del tiempo sí. ¿Te gusta ganar? Bastante enérgico y sí, bastante competitivo sobre todo. Bien. Y capaz que a veces me enojo por esta competitividad que tengo yo. Bien, ¿y lo resuelve enseguida o te va...? Capaz que después del partido Depende. lo tengo que resolver. Bien. ¿Y leer? ¿Qué te gusta leer? Me gusta leer mucho la historia argentina. Eso es lo que más me interesa leer. Y eso, la historia argentina. Bien. ¿Y cómo te llevas con las redes sociales, José? Las uso bastante, ¿Cuál sobre usas todo más? Instagram. Ah, bien. TikTok, esas son las dos que uso, no uso otras. No sé si un tiempo excesivo, pero sí, reconozco que la uso bastante. Bien, y entramos a la cuenta de José y nos encontramos con qué tipo de contenido. Fotos mías, no subo muchas cosas. TikTok no uso para subir nada. Instagram para subir el cumpleaños de un amigo o fotos con amigos. No mucho fotos mías, pero eso. Pero digamos cosas así graciosas, ¿o para qué lo usa? ¿Para ver cosas de fútbol? Sí, miro muchas cosas de fútbol y sobre todo graciosas. Perfecto. Y por último tenemos a Santi. ¿Cómo estás, Santi? Bien, gracias a Dios. Bien, y seguimos con la juventud porque él, acá lo tenemos, tiene 16 años, está cursando también el secundario. ¿Cuánta juventud? Sus hobbies son editar videos, ver series de comedia y jugar videojuegos. Y escribir, todo eso. Sí. ¿Cuánto tiempo estás jugando un videojuego? Y depende mucho del videojuego, porque suelo jugar juegos difíciles y me toma bastante tiempo.
Pero ¿Cuánto sería bastante tiempo? Y nos caemos todos acá. 2 horas diarias mínimo. Está bien, eso es lo normal. Sí, es lo normal. Bien, ¿y escribir? ¿Qué te gusta escribir? Y me gusta mucho escribir canciones, poemas, todo ese sentido. Y también me gusta escribir mucho, que no le estoy prestando mucha atención para el futuro, es escribir musicales o obras teatrales, porque es lo que quiero trabajar en el futuro. Ah, entonces mismo, es Santi. mi pasión, sí. ¡Qué bueno! Bien. Bueno, ahora sí, estamos preparados para jugar. A continuación ustedes van a ver en la pantalla una serie de videos y contenidos que han sido virales en TikTok, en Instagram, y a los cuales tienen que reaccionar. ¿Cómo lo hacen? Bueno, dejando un comentario, qué comentario pueden hacer acerca del video, cuál les gustó más. Y vieron que siempre aparece algún contenido que está bueno compartírselo a alguien porque sabemos que le va a venir bien. Bueno, esa también es la idea. Si hay alguien que quieran compartirle este contenido, también lo puedan decir. ¿Están listos? Sí. Vamos. Tratando de concentrarme en el culto, pero me senté al lado de mis amigos. Que o Senhor venha livrar, que o Senhor venha, Senhor, e cobrir elas debaixo das tuas asas. Nesse momento, meu Pai, eu te peço. A mí no te molesta si te hago una preguntilla. ¿Lo entiendes? Estoy en quiebra. Vaya, vaya, qué buen amigo resulta ser. Siempre estás en quiebra cuando se trata de ayudar a un amigo. No tengo más que 10 $10 para el dentista. A mí nunca me bulinearon tanto como por ser cristiana. Me hacen bullying, pero un bullying de tener que alejarme de mucha gente. ¿Vos me estás haciendo por ser cristiana? Bullying. Y no les puedo explicar. Yo nunca pensé. Pobre, ¿vos tuviste que vivir toda tu vida con esto? Yo tengo 39 años. Pero los pibes que desde chiquito tuvieron que vivir con esto, es tremendo. Yo no me imaginé nunca que vivían con esto. El bullying que me como por ser cristiana, es tremendo. Pero bueno, yo no hay nada que me haga más feliz que me bullyinguen por ser cristiana. Sí, estamos listos. Bueno, la idea es que nos cuenten cuál les gustó más, pero pueden seleccionar más de un video, chicos. La idea es que nos cuenten si algunos se sintieron identificados. Vamos a repasar. Cuando llegas al templo no te puedes concentrar porque están tus amigos. Pablo y Pedro Picapiedra, ¿lo tienen? Sí. Ah, pensé que yo dije, en un momento pensé, esta juventud conocerá lo que es Pedro Picapiedra. Bueno, buenísimo. Y después hay otros videos que tienen que ver, por ejemplo, con el testimonio de bullying y los jóvenes en el retiro, que seguramente ustedes han tenido campamentos. Empezamos con Cata. Contanos. ¿Tengo que elegir uno? ¿Uno o varios? Los que vos quieras. A mí me gustó más el primero. El primero se lo mandaría a mi mejor amiga. Va, a mis amigas en realidad, a todas. Porque me pasa un montón. ¿Te desconcentran tus amigas? Un montón. Sí, yo me quiero concentrar y me empiezan a hablar y y ya no. Perdí el hilo. ¿Hay alguno más que quieras mencionar? Está bueno el de Andrea Rincón. Andrea Rincones, ¿no? Ya ¿Sí? La chica del bullying. No me ha pasado, no me ha tocado vivirlo, pero me gustó mucho cómo lo compartía ella. Bien, perfecto. José, contanos. Me gustó mucho el primero es gracioso. No sé si el contexto, pero el video de los bebés me da mucha gracia. Y después me gustó el del campamento. Sí. Siento que sí sería un video el cual compartiría y el cual decís, me acordé de esta persona, me acordé de este momento y lo compartiría con un amigo. Bien, ¿han pasado por campamentos? Sí, bastante. ¿Y qué tal la experiencia? No, sí, siempre son hermosos, siempre son muy lindos. Son divertidos también. Sobre todo divertidos. Este año pudimos ir con la escuela, que nunca habíamos tenido un campamento con la escuela y fue muy divertido.
Qué bueno. Santi, contanos también. Bueno, yo compartiría más el último, porque me siento muy identificado, porque a mí siempre me gusta llevar ropa de más a los campamentos para que no me falte nada. Y me pareció gracioso por el video también, que es una maleta gigante. Y también me dio risa mucho el de Pedro y Pablo Picapiedra, que es gracioso cómo se lo toma literal, cuando en realidad buscaba que no entendía nada en la realidad. Biblia. Exactamente. Bien, perfecto, chicos. Bueno, muchísimas gracias por haber participado hoy. Y nosotros seguimos en este programa. Gracias, Vicky. Perfecto. Y seguimos en este programa. Qué bien que la estamos pasando, Vicky. ¿Sí? Se va a poner mejor. Y se va a poner mejor, claro que sí, porque como lo anticipábamos en el primer bloque, tuvimos un book trailer de una historia realmente que conmueve, una historia que nos deja sorprendidos, porque ¿no? es algo que se sale de lo usual, es lo casi imposible. Exactamente, lo casi imposible. Es un milagro lo que sucedió. Tal cual. Y quien protagoniza ese milagro lo tenemos nada más y nada menos que ahora mismo, ya está conectado, es el pastor Alejandro Espínola. ¿Cómo estás, Alejandro? Hola Mariela, gusto en saludarte. Hola Vicky. Hola, pastor. No, gracias a usted por recibirnos. Y bueno, realmente como decíamos con la audiencia, qué tremenda esta historia de vida. Uno generalmente cuando ve esta historia de vida dice, bueno, es una serie de Netflix, es algo que ocurrió, alguien que lo llevó a la pantalla grande o a un cortometraje, a un film, pero esta es tu historia. Esto te sucedió a vos. A ver, Totalmente. Para poner un poco en contexto este tema, este milagro que recibiste, porque claro, ahora podemos hablar de milagro, pero mientras uno va viendo todo ese proceso, me imagino que no habrá sido nada fácil encontrarte a tus 22 años, recién casado prácticamente, con un diagnóstico tan tremendo. Contame acerca de ese tiempo. Estabas estrenando matrimonio. Yo me imagino la alegría que habrás tenido en ese tiempo, la etapa. ¿no? En esa etapa de tu vida. ¿Eras una persona que habías tenido alguna enfermedad alguna vez? ¿Era una persona que, tenías alguna patología que pudo haber derivado en esto o no? No, absolutamente no. La verdad que súper sano, siempre de buena salud, de buen ánimo, hiperactivo. Y la verdad que lo que menos pensé es que alguna vez iba a atravesar algo como eso. Pastor, cuando se enteró de este diagnóstico, ¿qué fue lo que primero pensó? Y lo que pasa es que en realidad no sé si me llegué a enterar, ¿viste? Porque todo se dio en una sucesión. A ver, ¿cómo explicarte? De momentos, uno tras otro rápidamente tenía mucho dolor en la pierna, mucho dolor, me habían dado una inyección y no me podía mover. Y cuando llego a la clínica, lo que me llamó la atención es que en vez de aminorar el dolor, cada vez aumentaba más. Me internaron para ver qué pasaba, me hacen una biopsia, la biopsia no arroja ningún resultado. Entonces, bueno, la pregunta, ¿qué está pasando? ¿Por qué me duele tanto? Pero en medio de ese dolor no puedes pensar mucho también, porque lo que estás pensando es cuándo se te va a ir este dolor, básicamente, ¿no? Así empezó la cosa. Bueno, cuando los médicos dándome lo máximo que podían, el dolor en vez de aminorar aumentaba, y cuando me hacen una biopsia no encuentran nada, era medio extraña la situación. Bueno, en ese momento, como te decía, yo pedía a gritos, por favor, hagan algo para que no me duela tanto. Entonces, bueno, mi suegro, que trabajaba en una clínica muy importante en Buenos Aires, decide trasladarme, llaman a una ambulancia, me llevan a una clínica de alta complejidad en Capital, y cuando llego, inmediatamente los médicos tocan mi pierna y ven que habían como burbujas debajo de la pierna, ¿no? Esto implicaba que lo que estaba pasando era grave, eso se conoce como gangrena gaseosa, así que apenas llegamos a la clínica, me hacen unos estudios, palpan la pierna y ven esto, me meten directamente a quirófano. Así que todo fue en una sucesión muy rápida, ¿no?
ambulancia, llegar a la clínica, los médicos tocando la pierna, gritando, está crepitando, está crepitando. Esto implicaba que había estas agujitas debajo de la piel. Y entonces entramos a quirófano y ahí, bueno, yo me duermo y cuando me estoy despertando de la anestesia, estoy en una sala y los médicos ahora están tocando la espalda y empiezan a los gritos, sigue crepitando, sigue crepitando. Lo que pasaba es que lo que antes estaba en la pierna ahora estaba en la espalda, ¿no? Ahora ya no había tiempo de volver al quirófano porque la gangrena avanza muy rápidamente. Entonces, sin anestesia tuvieron que abrirme la espalda, que es un poco lo que ven en el video, ¿no? La serie. Sí, sí. ¿Con qué Así tiene que que ver bueno. esta enfermedad? Sinceramente, yo es la primera vez que escucho acerca de esta enfermedad. ¿Cómo es esta enfermedad? Mira, es una bacteria que crece anaeróbicamente, quiere decir donde no hay oxígeno. En ese momento, al colocarme la inyección, la gangrena entra dentro de la pierna, no hay oxígeno allí adentro, entonces empieza a necrosar, a matar los músculos. ¿Qué pasa generalmente en una gangrena? Lo que se hace es amputar el miembro gangrenado. En mi caso me tenían que amputar 3/4 partes de cuerpo, por eso no lo hacen. Lo que deciden es abrirme para que la gangrena, al estar en contacto con el oxígeno que vos y yo respiramos, pudiese morir, ¿no? No sucedió. Bueno, la cantidad de gangrena era muchísima, esto no sucedió, entonces, bueno, avanzaron y abrieron mi espalda también, y literalmente ya no tenían mucho más por hacer, ¿no? Hay una secuencia ahí, que es el cirujano mío, Miguel, la desesperación de haber hecho todo y no haber logrado detener la gangrena, sabe que no tiene más respuestas. Él en su desesperación cruza a las 3 de la mañana, 2 de la mañana, a un kiosco a comprar cigarrillos en un estado medio nervioso. Y en medio de esa avenida Las Heras, en Capital Federal, un doctor que iba en un auto, amigo de él de la universidad, que no se veían hace años, le toca bocina y Miguel se da vuelta llorando, y su amigo de tantos años, de haber estudiado juntos en la universidad, le dice, Miguel, ¿qué te pasa? ¿No? Y él dice, no, tengo un muchacho, tiene 20 y pico de años, se me está muriendo adentro de la sala, le dice, tiene una gangrena gaseosa, y entonces este otro médico le dice, mirá, hace algo, sacalo de esa sala, llévatelo a una cámara hiperbárica, hay una sola en el país, está en Quilmes. Entonces, bueno, el médico hace los trámites, que no era sencillo sacarme de la sala, llevarme a otro lugar, tenían que aprobarlo en la madrugada, cosa que todos saben que no es fácil. Bueno, finalmente lograron llevarme a una cámara hiperbárica, ahora les voy a explicar lo que es. Y cuando me llevan en la ambulancia en la madrugada, yo me golpeaba la cara, me daba cachetazo y decía, no puede estar pasándome esto a mí. Yo amo a Dios, sirvo a Dios, y sabía que me estaba muriendo, y con unos dolores que no te puedo describir con palabras, ¿no? Bueno, finalmente llegamos a Quilmes. La cámara hiperbárica era para mí como una nave espacial. ¿Qué es una cámara hiperbárica? Es un tratamiento, ¿no?, que sucede dentro de un ámbito preparado donde te dan oxígeno como si estuvieras a 200 metros debajo del mar, o sea, un aire más puro que el que vos y yo respiramos, ustedes y yo respiramos. Y bueno, la idea era que ese aire, ¿no?, pudiera, o ese oxígeno pudiera derrotar a la gangrena o matarla, ¿no? Bueno, estuve 5 horas internado, no sucedió, no pasó. Así que finalmente me llevaron a terapia intensiva. En ese momento yo ya me di cuenta que no había mucho más por hacer. Los médicos, bueno, empezaron a decir, bueno, llamen a la familia, vamos a tener que informar, ¿no? Es muy duro en este momento, ¿no? En un momento yo también me quedo solo, ¿sí? Y el mundo espiritual se te abre cuando vos te estás muriendo, literalmente, ¿no? Así que en mi corazón, en mi mente, empecé a pensar cómo sería el momento en que uno pasa de esta vida a la siguiente. Y bueno, le pedí al Señor, ¿no? ¿Cómo va a ser esto, no? Yo qué sé yo pensaba, van a sonar las trompetas, se va a abrir la puerta del cielo, va a venir el ángel, qué sé yo, ¿no? Uno imagina.
O sea que vos mismo Eh, ya habías tal vez perdido decirlo de esta Totalmente. manera, perdido la esperanza de seguir manteniéndote con vida. Ya estabas pensando más en tu partida. Sí, y más que nada, primero por la cara de los médicos, lo que ellos hablaban entre ellos, no había mucho más por hacer, ya habían agotado todos los recursos, estaba todo abierto, me habían metido en la cámara hiperbárica 5 horas, bueno, ellos mismos dijeron, no. Yo quería morirme, esa es la verdad. Era tanto el dolor, que yo dije, Señor, llévame por favor, ya no aguanto más. Para mí es mejor estar en tu presencia que ir viviendo, ¿no? Así que bueno, esa fue la situación. Y en medio de lo que te estoy contando, como les decía, el mundo espiritual se te abre. Y en ese momento yo me vi como rodeado de seres inmundos, ¿no? Con lo que nosotros conocemos como demonios, ¿sí? Y realmente me sentí rodeado y en ese momento empecé a hacer lo único que podía, porque no es que tenía mucha fuerza tampoco para orar, como para reprender demonios y todo eso, ¿no? Entonces recuerdo que empecé a versículos bíblicos y en un momento digo, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia, y los demonios que estaban alrededor de la sala desaparecieron. Al tiempito entraron los médicos y dijeron, qué raro que este chico todavía no se... Ya pasó el tiempo de sobrevida de una... Entonces, bueno, decidieron llevarme a la cámara hiperbárica nuevamente. Me metieron 2 horas más. Fue muy fuerte para mí ese caminito entre la terapia intensiva y el ingreso a la cámara hiperbárica, porque en esa madrugada yo pude ver a un montón de hermanos de la iglesia orando por mí, y yo siempre digo, ¿no?, que la oración del justo puede mucho, justamente en momentos donde ya no había hermanos que seguían orando, seguían buscando al Señor, y yo creo que ahí estuvo el secreto de esta gran victoria, ¿no? Bueno, me metieron 2 horas en la cámara hiperbárica. Cuando salimos, los médicos hacen, bueno, los chequeos y todo eso, y tienen la buena noticia de que la gangrena finalmente había sido derrotada, lo cual era todo un tremendo milagro porque nunca había pasado algo así, ¿no? Una gangrena gaseosa tiene una sobrevida del 1 a 1 persona cada 100, y en mi caso, esa persona que sobrevive generalmente es porque el miembro gangrenado fue amputado. En mi caso no pasó, ¿no? Así que bueno, ahí sobreviví a la primera gran batalla, digamos, ¿no? Después vinieron otras que fueron terribles y bueno, porque lo que sucedió es que a mí me hubiera gustado, después que me enteré, me hubiera preferido morir a vivir, ¿no? Lamentablemente, en un momento los médicos me tuvieron que informar que era un milagro estar vivo, pero que había dejado secuelas permanentes. Esa secuela era mi invalidez, ¿no? Tuvieron que sacar los músculos de la pierna, de la espalda, e hicieron de mí una persona inválida, ¿no? Claro, claro. Claro, uno al escucharte dice, bueno, se salvó y ahora camina y con el diario del lunes, ¿no? Pero hay todo un proceso y tu relato también despertaba algunas preguntas en mí. Por ejemplo, si en algún momento vos pensaste en la posibilidad de que Dios estaría castigándote, o como vos mismo decías, ¿por qué me está pasando esto a mí si yo soy un creyente, si yo soy un siervo de Dios? Pensando que tal vez haya personas que nos estén mirando y que estén atravesando situaciones complicadas, ya sea en la salud o en cualquier otra área, y pueden estar este tipo de preguntas. ¿Vos pensaste en algún momento que esto era como un castigo o que estas cosas no deberían pasar a un creyente? Bueno, todo eso que acabas de decir pasaba por ya de manera constante por la noche, porque la pregunta es ¿por qué? ¿No? ¿Qué está pasando? ¿Por qué Dios permite esto? Y creo que es la pregunta que muchos de los que nos están mirando por ahí se hacen en situaciones como las que estamos mencionando, ¿no? Ante situaciones que no entendemos, la pregunta lógica es ¿por qué, Señor?
¿Por qué estás permitiendo esto? ¿Qué propósito tiene? A veces ni siquiera te preguntás qué propósito. Tan enojado conmigo estás, tan malo soy. Bueno, tantas cosas que uno piensa, ¿no? Mi desesperación, Mariela, en ese momento era justamente esa, encontrar una respuesta a esta situación. Claro. A veces no solamente está en la persona que sufre esa pregunta. Vos sabés que yo también al ver personas que están sufriendo, me lo he preguntado sinceramente, decir, pero ¿por qué si esta persona es tan buena? Pero esta persona es un creyente fiel, ¿por qué tiene que estar atravesando esto, no? Esos aprendizajes que se dan en los diferentes procesos que vamos teniendo a lo largo de nuestra vida, que como decís, nos van enseñando y siempre hay un propósito en esto. Lo que pasa es que, claro, también es a veces un poco, no sé si llamarle básico, pero decir, bueno, esto es porque Dios me quiso enseñar. Sí, pero hay un proceso, hay un montón de preguntas y un montón de situaciones que se generaron. Vos me hablabas de un médico en crisis. Me hablabas, seguramente tu esposa, tu reciente esposa, estaría haciéndose un montón de preguntas, tendríamos tal vez que hablar con ella también, pero ¿cómo fueron esas charlas en medio de tanto dolor con Dios? Desesperantes, esa es la palabra. Yo me quedaba en buscando una respuesta, pidiéndole al Señor, por favor. Yo hice mío un salmo que es el 42, que dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de ti. Cuando vendré y me presentaré delante de ti. Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras mis enemigos me afrentan y me dicen, ¿dónde está tu Dios? Eso para mí era un repetir este salmo, sentirme también, para decirlo de una manera, avergonzado, ¿no? De ser un cristiano y pasar por ese momento y no tener respuesta. Yo te hice corto un relato largo, pero mis noches fueron interminables, hubo momentos muy difíciles, yo tengo momentos en la mente, ¿no? Para que ustedes entiendan, estoy mencionando, a mí me hacían curaciones 3 veces por día, la pierna había quedado vacía, la parte de la espalda también. Para llenar esos vacíos y poder proceder a cerrar la pierna, tenían que llenarla de tejido. La manera para lograr esto era colocando 10 kilos de azúcar por día en 3 sesiones diarias, donde colocaban 3 kilos y un poquito más de azúcar en la pierna y en la espalda. A la mañana, al mediodía venían, sacaban, eso era un dolor insoportable, increíble. Volvían a colocar azúcar. Eso fue por muchos días, con mucho dolor. Yo a veces gritando y pidiéndole a los médicos, por favor, hagan algo. Y los médicos diciéndome muchas veces, mira, necesitamos que te duela porque en el momento que dejó de dolerte, entendemos que la pierna se murió. Así que imagínate esas situaciones. Doloroso, muy fuerte. Y sobre todo esto, ¿no? Decir, Señor, ¿por qué está pasando esto? Yo necesito una palabra tuya. Y yo le decía a mi esposa, pobre, me consolaba, Dios había hablado a su corazón con respecto a la situación. Me decía, vamos a salir de esto, papi, tranquilo. Y yo decía, no, mami, Dios no me habla, Dios no me habla de nada. Bueno, yo cientos de cartas que todavía las tengo, hermanos que oraban por mí en todo el país, la verdad que fue maravilloso el acompañamiento, pero lo único que necesitaba es que Dios me hablara, me dijera, mirá, es por esto que está pasando lo que está pasando, ¿no? Así que creo que ese fue el más duro de la internación. Es todo este proceso, bueno, médico que nos estás contando, y las experiencias espirituales de orar y de clamar, ¿cuándo empezó a haber respuestas? Digo, me pregunto, recién decías algo, buscabas el por qué. Sí. ¿Y cuándo empezaste a descubrir que había un propósito? ¿Cuándo empezaste a preguntarte, esto era por algo, para qué? El propósito, ¿no? Bueno, Vicky, mirá, en esa desesperación bueno, nosotros leemos el libro de Job y cuando vos lo ves, todo lo que le pasa a Job, en ningún momento él se entera lo que está pasando en el mundo espiritual, ¿no? O sea, nosotros tenemos el relato donde la vida de Job pasa por circunstancias X y en realidad está pasando mucho más. Hay un mundo espiritual que se ha movido detrás, ¿no? Y cuando vos ves en la Biblia, vos vas a ver, por ejemplo, ¿no?
cuántos años Jacob jamás se enteró que José vivía, y él era un profeta, un hombre de Dios, que había escuchado la voz de Dios, que había visto visiones, revelaciones, y sin embargo, el tiempo donde José estuvo en Egipto, jamás Dios le avisó que su hijo todavía está vivo, ¿no? Imagínate ese dolor, esas preguntas que tenía, y Dios sin respuesta por años, hasta que un día, ¿sí? Llega la respuesta, había un propósito mayor, bueno, esa manera de actuar de Dios era un poco la que me consolaba, de saber que a pesar de que Dios no nos habla en un momento, siempre hay un propósito que va mucho más allá de lo que podemos entender en ese momento. Pero particularmente en mí, cuando los médicos me dijeron que iba a quedar inválido, que no iba a volver a caminar, bueno, mi mundo se derrumbó. 22 años, tengo una esposa con la que recién me casé, no vamos a poder tener hijos, no los voy a poder cuidar, no la voy a poder cuidar a ella. Todas esas cosas eran abrumadoras. Hasta que finalmente, en una noche, yo leo un pasaje de la Biblia, y yo creo que todos nosotros sabemos cuando Dios nos habla, ¿no? Entonces yo leo un pasaje de la Biblia que había leído 20.000 veces, y decía que estamos en apuros, mas no desesperados, y finalmente dice derribados, pero no destruidos. Y el Espíritu Santo puso una convicción muy fuerte en mi corazón de que esta era mi situación, que estaba derribado, pero no destruido, ¿no? Y ese pasaje dice, llevando la muerte de Jesús por todas partes para que la vida de Jesús se manifieste en nosotros, dice, ¿no? Es muy lindo el pasaje. Amén. Y entonces yo le pido a mi esposa un papel y escribo, ¿sí? Lo tengo eso en casa también, está en el libro, la foto, y escribo derribado pero no destruido, y le pido que lo escriba de la cama de mi habitación, de la sala. Entonces todo médico que entraba, todo enfermero que entraba, todo familiar, los hermanos, los pastores, cada persona que entraba, lo primero que veía era el cartel arriba de mi cama que decía derribado pero no destruido. Entonces la pregunta lógica es por qué escribí eso, y entonces les contaba, porque Dios me habló, me dijo que voy a salir de esto y que finalmente esta no va a ser el fin de mi historia. Así que bueno, un poco así. Ese fue el momento. Mencionabas Sí, adelante, disculpa. No, que ese fue el momento en que Dios me habló. Disculpa, Vicky, que te hice medio larga la respuesta, pero de la que... No, por favor, estamos atentos. Mencionabas el título del libro que escribiste, en el cual también está inspirado el book trailer, que tu hijo estuvo en la producción también. Sí, mi hijo fue el director, productor junto con su esposa, son increíbles, realmente maravilloso, sí, increíble. Muy, muy linda realización audiovisual. Y bueno, y este book trailer que nos anticipa la historia que tiene este libro, que seguramente al recorrer sus páginas vamos a encontrar detalles de todo lo que fue esta experiencia que tuviste con Dios a partir de esta situación. Yo creo que cada experiencia que tenemos, a nadie nos gusta rendir exámenes. A veces yo le digo a Dios, bueno, a mí me gustaría aprender, me gustaría crecer, pero sin exámenes. Si puede ser sin exámenes mejor, porque a veces las pruebas... es como que uno lee el libro de Job y es buenísimo porque nos enseña un montón, pero nadie quiere pasar por lo mismo que pasó Job. Claro, nos gustaría aprender de otras maneras, ¿no? Otras metodologías. Pero seguramente que esta experiencia que relatás, que tiene mucho detalle, ¿no? Que no lo podemos lamentablemente tratarlos a todos, pero te habrá llevado a un nuevo conocimiento de Dios y a un ministerial, porque eso es lo que uno nota como hijo de Dios, que cada experiencia que tal vez lo expone a un sufrimiento, a un padecimiento, pero también a la par prácticamente uno va descubriendo a un Dios de una manera más madura, de una manera más real, y se generan certezas. ¿Cómo se modificó tu vida como creyente y aún ministerial a partir de esta experiencia? Mira, yo creo justamente esto que te voy a decir. Mi problema era justamente que yo era un hombre sin fe. O sea, quería creer, pero me costaba. Mi cultura, mi ADN, una persona súper pesimista. Para los que entienden algo de fútbol, casi 35 años sin salir campeón. A mí creer siempre... y bueno, pero también era un motivo de oración, Señor, yo quiero creer, quiero ser una persona de fe, quiero ser un hombre de fe,
y creo que Dios me llevó al límite, porque cuando yo me quedo inválido, bueno, acá o crees, ¿no? Y cuando salgo del hospital y me encuentro ante la realidad de que mis mejores amigas, porque es la frase de los médicos, ¿no? La frase del médico que me ayudó a aprender a usar las muletas, me dijo, estas van a ser tus mejores amigas por el resto de tu vida. Fue muy fuerte, muy confrontativo, y yo odié esa con todo mi corazón, ¿no? El día que las vi dije, Señor, yo no quiero que esas sean mis mejores amigas por el resto de mi vida. Y en un momento tuve que tomar una decisión, un cruce de caminos, como yo le digo, y teniendo esas muletas conmigo, le pedí al Señor que me devolviera mi pierna, que me diera la posibilidad de volver a caminar. Y el Señor me habló, me dijo, suelta tus muletas y camina. Y bueno, fue lo que hice, obedecí, y hasta el día de hoy no solamente camino, corro, ando por no sé cuántos lugares haciendo lo que hago. Es increíble. Aprendí a caminar por fe, ¿no? Entiendo que el Evangelio es un camino de fe, y bueno, esta experiencia me llevó justamente a entender que no hay nada imposible para Dios, y que cada vez que le creemos a su palabra, a lo que Él nos dice, podemos devolverle al infierno sus regalos, en este caso sus muletas para mí, y decirle al infierno que no van a ser parte de mi vida. Increíble. El poder que Dios tiene, ¿no? Para revertir cualquier pronóstico que científicamente era imposible. Me imagino el contexto en ese momento del milagro que estaba ocurriendo, que se salía de sus limitaciones, ¿no? Pero pensaba en eso, que Dios usó este milagro para un propósito, ¿no? Ya el libro que acabamos de mencionar, que tiene que ver, se titula de esta manera, Derribado pero no destruido, que ahora a continuación vamos también a presentarlo al pie de la pantalla, es la herramienta también para poder compartir esa fe con otros y entender que hubo un propósito, una misión, ¿no? Y de esto también quería preguntar, ¿cuál es esa misión que día a día estás llevando a cabo? Bueno, mira, Vicky, yo empecé yo entro a la clínica, los médicos enfermeros no podían entender por qué yo estaba caminando. Lo bueno de esta historia es que yo tenía las fotos que me sacaron antes de cerrarme, con la pierna literalmente vacía, solo con huesos, sin músculos, ¿no? Bueno, todo esto. Entonces, no había manera de que el médico más escéptico, aunque sea un ateo, no tuviera que reconocer de que no había que Alejandro Espínola pudiera caminar, ¿no? Entonces, yo empecé a predicar en un montón de lugares, muy rápido. Empecé a viajar primero a iglesias muy pequeñitas, a pueblos muy pequeños, haciendo cruzadas. Y después, bueno, el ministerio creció mucho, empecé a viajar a muchos lugares. Pero siempre quería escribir el libro, era algo que estaba en mi corazón. Quiero escribir el libro, porque la gente me decía, esto lo tenés que escribir, porque bueno, era muy impactante. Y cada vez que me sentaba, pero creo que me senté todos los benditos años, por 30 años, a querer escribir el libro, y cada vez que empezaba a escribirlo, el Señor me decía que no lo podía hacer, porque había parte de mi vida que todavía no había vivido, que iban a estar reflejadas en las páginas del libro, ¿no? Y bueno, yo decía, pero ¿qué más, no? Y bueno, la verdad es que viene ahora. Siempre bueno, ¿no? Y lo que me pasó es que empecé a predicar en distintos países, con embajadores, presidentes, ¿no? Gobernadores, alcaldes, no sé, senadores, diputados, y el Espíritu Santo trataba esto conmigo. Le vas a hablar un día al presidente de tu nación, Argentina va a estar muy mal, va a quedar derribada pero no destruida, y le vas a predicar al presidente de tu nación. Y bueno, esto pasó con el presidente Macri, con el presidente Fernández, y hace poco con Milei, y le pude compartir mi testimonio a los tres, y animarlos a entregar esta nación a Jesús, que Argentina estaba inválida, pero que si este inválido podía caminar, Dios podía hacer lo mismo con nuestra nación. Y a veces nosotros nos convertimos en una metáfora, en un símbolo de lo que Dios puede hacer, ¿no? No sé, la historia de Jonás, la historia de Oseas, ¿no? La historia de Jeremías. Nosotros somos más que nuestra historia, somos lo que nuestra historia significa en el mundo espiritual y para los lugares donde Dios nos lleva. Así es, cuando uno tiene una experiencia, cuando el Señor nos despierta la fe, nos constituye también proveedores de fe. Así es. Y para cerrar esta nota, me gustaría que puedas orar por cada persona que hoy esté atravesando un diagnóstico terminal o que tengan seres queridos en esta situación. Quisiera que
ores por cada una de estas personas. Así que hay televidentes que desde ya les estamos diciendo, si usted necesita un milagro en este día, escriba en esta transmisión, tenemos a disposición las redes sociales, YouTube, sea claro, diga cuál es el milagro que está esperando, tal vez es la salud, tal vez es la economía, tal vez es la restauración de su familia, no hay nada imposible para Dios. Está con nosotros el pastor Alejandro Espínola. Él recibe un milagro, pero este también es un milagro que Dios quiere hacer en su propia vida. Adelante, Alejandro. Amén. Oramos, ¿sí? Padre bueno y Dios del cielo, yo quiero en este momento acercarme a ese trono de gracia, Señor, donde hallamos oportuno socorro. Tú eres el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Los milagros que hiciste antes los sigues haciendo ahora. Y yo oro, Señor, junto con Vicky, con Mari, Señor, por gente que hoy está pasando un momento de necesidad, Señor, en su salud, en su economía, Señor, en su familia. Dios mío, no importa cuál sea el valle de sombra y de muerte, nosotros vamos a ver tu gloria, Señor, porque nos acercamos a el único Dios verdadero, el que tiene respuestas, Señor, y nos acercamos en el poderoso nombre de Jesús, Señor, y nos volvemos contra toda enfermedad, contra toda maldición, Señor, y le decimos al infierno que sus regalos no van a ser parte de nuestra vida, Señor, que vamos a devolver esos regalos y que el único regalo que aceptamos es lo que viene del cielo, esa gracia, ese poder, ese amor, Señor celestial, que tú has derramado sobre nuestras vidas. Padre, oramos creyendo y confesando que tú eres el único Dios verdadero, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, Pastor Alejandro Espínola, gracias por compartir con nosotros su historia de vida y este precioso material que está disponible para que usted pueda también acceder. Ponemos al pie de la pantalla todo lo que podemos obtener y bueno, esta rica historia. Agradecemos su tiempo, que Dios le bendiga ricamente. Gracias, Pastor. Que te bendiga mucho. Bueno. Dios le bendiga. Bueno, realmente tremenda historia. Increíble. Y Dios está obrando también en cada televidente. Creemos que es así, tenemos un Dios grande, no hay problema, no hay situación que Él no pueda resolver. Dios puede intervenir. Sí, anímese a creer. Así es. Hay una alabanza que dice, Jesús, no voy a cantar. No voy a cantar, porque vos ya, cada vez que digo, hay una alabanza, vos decís, mamá, por favor, no se te vaya a ocurrir. En casa. Pero dice, Jesús está aquí, pide lo que quieras. Dios quiere que pidamos. Exacto. Ponle nombre a su milagro. ¿Qué nombre tiene ese milagro? Deudas, problemas matrimoniales, problemas de salud. Dios quiere intervenir, Dios puede intervenir. Nos despedimos de usted, gracias por acompañarnos, no deje de compartir este mensaje, dele like. Si usted le da like, porque algunos dicen, ay, pero ¿por qué? ¿Están midiendo cuánto tienen de rating? No, nada más lejos que eso en Canal Luz. Lo que nos invita a nosotros proponerle a usted para que comparta o para que le dé un like, es para que otros también tengan la posibilidad de encontrarse con historias como estas, ¿no? Que despiertan a la fe, que les motiva. Así que dele like, comparta, sea generoso en darle a otros este mensaje. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Nos encontramos en el próximo.